esta estadificación a un paciente dado. Ya no es una medicina donde todos entramos de la misma manera, sino que hoy se sabe que la terapéutica es personalizada. Entonces, los factores pronósticos pronostican no solo la sobrevida, sino la probabilidad de recidiva. Ya vamos a ver cuáles son los que van a marcar la recidiva de la neoplasia en el sitio original de la lesión y ayudan a adecuar el arsenal terapéutico, porque muchos de los factores pronósticos pueden ser predictivos de terapéutica. Ya vamos a ver exactamente cuáles nosotros vamos a estudiar. Y fíjense entonces que los factores pronósticos y predictivos pueden depender del paciente, del ambiente y del tumor. Del paciente, edad, sexo, el estado clínico y el estado inmunológico. De los dependientes del ambiente, el contexto socioeconómico y el equipo médico institucional. Y de los dependientes del tumor vamos a tener los marcadores tradicionales como tipo, subtipo, grado de diferenciación y estadio, y los marcadores predictivos de terapéutica. Entonces, nos vamos a centrar en los dependientes del tumor. Para los dependientes del paciente, los vamos a citar en cada neoplasia, y para los dependientes del ambiente, que son aquellos que tienen que ver con el contexto socioeconómico, solo les voy a comentar que, por ejemplo, una dosis de ciertos fármacos con terapéutica target o dirigida puede costar, por ejemplo, una dosis 1.000.000 de pesos. En este momento no, antes de que el dólar cueste 1.200. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay realmente limitantes en el tratamiento, en la terapéutica de ciertos tumores debido al costo de los antineoplásicos. Entonces veamos las neoplasias malignas. Le habíamos dicho que había marcadores tradicionales y marcadores predictivos. Los marcadores tradicionales siempre deben informarse. Lo hacemos a través del informe anatomopatológico. Los marcadores predictivos de terapéutica solo se hacen en determinados casos y se hacen integrados a la clínica y a la histología. O sea, hay ciertos tumores que utilizan marcadores predictivos. Nosotros los patólogos podemos intervenir en esta evaluación, ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero no siempre hay factores predictivos para realizar en las neoplasias. En cambio, los pronósticos, ustedes ya saben, siempre. Vamos a ver entonces cuáles son los marcadores tradicionales, tipo y subtipo. Ustedes vieron que, si ustedes van a la verdulería, por eso la doctora Ortiz Mayor pone este cuadro, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de verduras, ¿verdad? Hay verduras, hay frutas, pero y el subtipo es cuando distinguimos que entre los zapallos hay diferentes tipos de zapallo plomo, el ancito coreano, qué sé yo. Ustedes pueden saber, dentro de los zapallos hay subtipos de zapallos, y eso es lo importante que nos tiene que quedar como concepto, que puede haber un tipo de carcinoma de células escamosas, pero que hay subtipos que tienen. ¿Por qué estudiamos los subtipos? Porque tienen diferente comportamiento. Entonces, algunos recaen o recidivan, otros, por ejemplo, no deben recibir radioterapia porque el comportamiento cambia y se vuelven más agresivos, y así tenemos varios ejemplos dentro de cada tipo. Por eso es importante reconocer los subtipos. Veamos aquí. ¿Qué nos permite el marcador tradicional de tipo y subtipo? Guiar la búsqueda de otros factores pronósticos y predictivos específicos para cada tipo y subtipo. Siempre se debe consignar el tipo. Cada vez que ustedes vean un informe, dice tipo histológico, 2 puntos, y enuncia qué tipo histológico es el tumor. Y también el subtipo es importante porque ustedes ya saben lo que les acabo de explicar. No es lo mismo un linfoma de Hodgkin que uno no Hodgkin, no es lo mismo un carcinoma medular que un carcinoma NST de la glándula mamaria, etc. No es lo mismo un seminoma que un testicular que un coriocarcinoma testicular, etc. Veamos entonces qué otras características más tiene esta variable pronóstica como el tipo y el subtipo, y es que
Una vez conocida o tipificada la neoplasia, esa es la conducta, la base para considerar una conducta terapéutica. Cada vez que veamos un tipo y subtipo y un diseño terapéutico de base. Y en algunos casos los subtipos, en vez de recibir el nombre subtipo, va a decir variante, punto suspensivo. En vez de decir la palabra tipo y subtipo, va a decir tipo y variante. Eso es una terminología que cambia de acuerdo a las neoplasias. Por ejemplo, un carcinoma no melanoma, este es una lesión sobrelevada, miren la piel del paciente, es piel blanca, tiene una lesión sobrelevada rosada, con esta área gris central que es en realidad escamativa y que corresponde a un carcinoma de células basales, que es una neoplasia de la piel, que ya la vamos a estudiar cuando entremos en el seminario de las neoplasias de piel, y que forma esta cadena de células a la que denominamos empalizada periférica, y la proliferación es bien intensa, la coloración lila, bien basófila. Este carcinoma de células basales no suele dar metástasis a distancia. En cambio, fíjense esta otra lesión, borde libre del párpado, acá están viendo los dientes. Esta es una lesión en placa, en realidad, con una ulceración central, están viendo escamocostra aquí, en el borde libre del labio, o sea, entre la mucosa, semimucosa como es el labio, y la piel. Corresponde a un carcinoma de células escamosas. A diferencia del carcinoma de células basales, fíjense la proliferación, que es la palabra clave que dijimos para describir las neoplasias, corresponde a una proliferación de células escamosas que presentan alteraciones arquitecturales y citológicas y una producción de queratina. Producen algo de queratina, muy poca queratina. Así que si uno tuviera que graduar esta neoplasia, con respecto al tejido que le dio origen, es muy parecida, moderadamente parecida o nada parecida a un epitelio escamoso. O sea, es bien diferenciada, moderadamente diferenciada o poco diferenciada para ustedes, esta neoplasia. Si produce poca queratina, si forma estos cordones o sábanas sólidas con algunas áreas de queratinización. ¿Qué les parece? Están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Yo creo que Bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. ¿Podemos decir cómo es tu nombre? No moderadamente. te veo. ¿Ah? Santiago Oviedo. Santiago Santiago, Oviedo, profe. ¿podemos decir que esto nació del epitelio escamoso? Sí. Hay producción de queratina, sí podemos decir, pero hay producción de queratina exagerada o muy parecido a la piel, ¿se parece mucho a la estructura de la piel esto? No se No, parece. no parece mucho. No. Va, no se No se parece. parece mucho, pero podemos distinguir que produce queratina, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. para vos sería moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Moderadamente diferenciado. Moderadamente diferenciado. Si no produjera queratina y yo tuviera que por panel inmunistoquímico decir sí, esto es una lesión nacida en carcinoma de células escamosas, probablemente, pero por inmunistoquímica eso es una lesión poco diferenciada. En cambio esta todavía tiene producción queratínica, así que podemos decir que esta neoplasia es moderadamente. Algunos autores te podrían discutir y decir, bueno, es de moderado a poco diferenciado, no estaría errado. Entonces, fíjense acá, esta es una pieza de penectomía. ¿Qué estructura hubiese estado acá? Si esta es una retracción del prepucio. ¿Qué estructura? Esto es un surco. La neoplasia reemplazó a qué estructura del pene? Anatómica normal. Hola, ¿están ¿Pueden ahí? ir al grande?
Claro, por supuesto, no hay glande. Ha sido reemplazado por esta formación tumoral. ¿La ven? A la formación tumoral, que además está ulcerada. Ha habido una pérdida de sustancia acá. Y este es el surco balano prepucial. Entonces ustedes están viendo cómo un carcinoma de células escamosas que se desarrolla en el pene ha amputado y reemplazado prácticamente a la estructura anatómica normal. Acá está una regla para que vean los centímetros de esta lesión, que nos demuestra cómo el desarrollo de la neoplasia simplemente es un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado del pene. Ahora, fíjense este también es una pieza de penectomía, pero en vez de tener una lesión ulcerada como esta, tiene una lesión vegetante, ¿sí? ¿A qué hace acordar esto? ¿A un coliflor o no? ¿Sí? Sí, parece un coliflor. Claro, tremendo, ¿no? Porque acondicionado a la amputación, acá están viendo ustedes el prepucio, ¿verdad? Y aquí ustedes ya no pueden distinguir ninguna estructura, ni siquiera el surco balano prepucial. Este es otro tipo de carcinoma de células escamosas del pene, pero que nace, se llama, es como verruciforme o verrucoso, y es diferente del carcinoma ulcerado de células escamosas que hemos visto antes. Y reciben diferente terapéutica. Por ejemplo, este no debe recibir radioterapia. Veamos entonces cómo se aplica eso al carcinoma de tiroides. El carcinoma más frecuente de la glándula tiroides es el carcinoma papilar. Si se llama carcinoma papilar es porque produce papilas. Así de sencillo. Y tiene ciertas características, muy frecuente en mujeres y en niños. Tiene un pronóstico diferente en el varón, es un poco más agresivo y complejo en el varón, cuando el varón lo tiene. A veces los pacientes tienen antecedentes de radioterapia cervical previa, por ejemplo, si tienen linfoma en el mediastino, reciben radioterapia, aunque por hoy hay una protección importante con estructuras de plomo para que no haya irradiación en el cuello. Veíamos esta complicación. La diseminación suele ser linfática locorregional, es raro que dé metástasis hemáticas o metástasis a distancia. Entre un 4 y un 7% sí tienen metástasis ganglionares cervicales, locorregionales, y la sobrevida a 90% a los 20 años. O sea, fíjense qué indolente que puede llegar a ser. Solo un 10% de los pacientes van a morir por esta causa, a 10 o 20 años. Y tiene una alteración en los oncogenes RET y TRK. Fíjense entonces, este es un carcinoma de tiroides, la macroscopía, esta es la glándula tiroidea normal, con la característica de tener un brillo que se llama brillo coloide, y esta formación tumoral que forma excrescencias papilares en la macroscopía. Y en la microscopía es similar, se observan estas estructuras o estas excrescencias papilares con eje conectivo central, y puede tener esta asociación a microcalcificaciones, que se pueden ver estas microcalcificaciones por ecografía. Entonces muchas veces los nódulos que tienen microcalcificaciones son nódulos de sospecha. A quienes han participado de punciones de tiroides sabemos que es muy interesante cómo uno puede evaluar los nódulos tiroideos a través de punción aspiración con aguja fina, que es un gol estándar para el diagnóstico de esta entidad. En cambio, este es un carcinoma diferente que también se desarrolla en la glándula tiroides. Fíjense, esta es la glándula remanente, y acá hay un quiste coloide, y se asocia a una proliferación tumoral, a una formación tumoral sólida, blanquecina, con algunas áreas quísticas, que corresponden microscópicamente a una proliferación, pero de tipo folicular. En cambio, la otra era papilar, esta es folicular. Miren cómo acá forma o remeda los folículos de la glándula tiroides. Pero aquí, fíjense, hay una embolia vascular. Y esa es la vía de diseminación
del carcinoma folicular usa predominantemente la vía de diseminación linfovascular. Este carcinoma, que se denomina carcinoma anaplásico, es una masa de crecimiento rápido. Suele ser vista más frecuentemente en varones hacia la sexta década de la vida. Pueden también presentarlo las mujeres también, pero con menos frecuencia. Es una masa de crecimiento rápido. Miren cómo la piel acompaña muy poco en el proceso de estiramiento de esta masa tumoral. No ha habido tiempo que la piel se acostumbre a un crecimiento y se ha ulcerado, tiene trastornos tróficos y se ulcera. Esta es la microscopía de un carcinoma anaplásico. Miren la diferencia entre los núcleos, anisopoiquilocariosis muy marcada, macronúcleos, cromatina granular, y por supuesto desde lo arquitectural ustedes no pueden reconocer ninguna estructura que sea procedente de la glándula tiroides. No pueden reconocer como que esto sea realmente o esté asociado al desarrollo de asociado a la histología normal de la glándula. Aquí esto por supuesto no se reseca completo. Imagínense que además infiltra estructuras del cuello profundamente, como la carótida, como la arteria carótida, estructuras vitales. El paciente fallece no solo por compresión, sino también puede ser por sangrado masivo. Y acá hay un fragmento donde uno puede ver cómo es la macroscopía del tumor, y este es el estómago, que está abierto por su curvatura mayor, y miren las metástasis que pueden verse en la mucosa. Acá estamos viendo las metástasis con la umbilicación central. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Alta agresividad, máxima sobrevida 6 meses. Disnea, disfagia y disfonía, tiene triple D. Zona de endemia, se asocia a bocio coloide, o sea que aquí en el norte argentino, donde hay bocio coloide endémico, nosotros podemos ver, acá dice mujeres mayores, ¿sí?, de 60 años, pero como les decía también en varones, y la mutación del P53. Muy importante aquí reconocer la alta agresividad de la neoplasia. Una vez que la diagnosticamos, muchas veces el paciente no tiene 6 meses de sobrevida máxima porque ya ha llegado tarde a la consulta. Para compararlo con el carcinoma folicular de tiroides, que también es endémico en áreas iodo deprimidas, seguimos siendo el norte argentino un área de predilección. Ambos sexos, edad media, nódulo único, diseminación por vía sanguínea, metástasis, hueso, pulmón, cerebro, hígado, sobrevida solamente cuando la invasión es muy alta, es la única probabilidad de que dé metástasis a distancia, sino en general tiene una sobrevida bastante aceptable, y la mutación es en el RAS. Entonces fíjense, he dado 3 neoplasias tiroideas. Fíjense los factores pronósticos, la edad, no tanto el sexo, pero ya les he contado algunas diferencias. El carcinoma papilar es un poco más agresivo en los varones, el carcinoma anaplásico, bueno, relativamente hemos visto más casos en varones, sin embargo está más mencionado en mujeres. El carcinoma folicular es más frecuente en mujeres. Quiere decir que todos son carcinomas de la tiroides, pero el subtipo histológico es fundamental para predecir el pronóstico y la sobrevida de ese paciente. El tamaño tumoral también es muy importante, y su extensión, ya sea por metástasis locorregionales, como el carcinoma papilar, o metástasis a distancia, como el medular y el anaplásico. Perdón, no el medular, sino el anaplásico y el folicular. No le he hablado nada del carcinoma medular, que es otro tipo de carcinoma de tiroides. Entonces, muy importante destacar tipo y subtipo histológico. Otro ejemplo es el linfoma. Miren la conducta, qué diferente que es en los linfomas. Son neoplasias malignas del tejido linfoide que se presentan clínicamente como una masa tumoral. Pueden ser nacidos, estar ubicados dentro del sistema ganglionar, esos se denominan nodales, o pueden ser extranodales. Por ejemplo, linfoma en bazo, o linfoma de las meninges, o linfoma, y así tenemos, de las serosas. Entonces se clasifican
fundamentalmente en Hodgkin y no Hodgkin. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en citología, el CD30 y el CD15, como marcan la célula de Redd-Steinberg para el linfoma de Hodgkin. Y acá tenemos un ejemplo de linfoma no Hodgkin, que es el linfoma MALT extranodal. Ustedes acá están viendo una pared intestinal, y aquí está la masa tumoral en la pared intestinal. Aquí una glándula, para que vean cuál es el compromiso de la glándula, y la infiltración linfomatosa de la pared del intestino. Esta es una inmunistoquímica para destacar el componente linfoide. Fíjense entonces un caso, un varón de 62 años con un nódulo axilar de crecimiento rápido, y miren las mitosis que acompañan al crecimiento rápido. Acá, en esta sola microfotografía tenemos 1, 2, 3, esta que está acá, y 4 mitosis por campo. Y el CD20, que es un marcador para linfoma, es positivo. La PCR muestra también lo mismo, es un linfoma no Hodgkin. Y acá tenemos la agresividad biológica. Entonces a los linfomas no Hodgkin lo podemos clasificar en indolentes, agresivos y altamente agresivos. ¿Y en base a qué? A los subtipos. Por ejemplo, el linfofolicular, el linfocítico, el folicular, el extranodal o MALT está dentro del grupo de los indolentes. El subtipo, linfoma difuso de células grandes B o linfoma de células periféricas T, entre los agresivos. Y en los altamente agresivos, el Burkitt o el linfoblástico. Miren la edad de presentación. El indolente en los adultos mayores, los agresivos a cualquier edad y los altamente agresivos en niños y en jóvenes. El crecimiento es lento, rápido y muy rápido, por supuesto, en los altamente agresivos. Ya les mostré una microfotografía con 4 mitosis en un solo campo de gran aumento. Para el estadio de la presentación, los indolentes, como crecen lento, no producen muchos síntomas. En general, el paciente tiene una manifestación de avanzado. Esto tiene que ver con los grupos ganglionares comprometidos, por arriba, por debajo del diafragma. Los agresivos es variable y los altamente agresivos también es variable. A veces una sola masa en el cuello o masas ganglionares axilares. La evolución natural para un linfoma indolente, si les dije que el crecimiento es lento, la sintomatología es poca, por supuesto es varios años. En cambio, los agresivos y los altamente agresivos, fíjense, 1 a 2 años y es semanas a meses. La sobrevida al tratamiento es de 10 a 15 años para los indolentes y en estos dos casos se habla de remisión. Con la terapéutica el 70 a 80% logra una remisión completa, no hablemos de recidiva, ¿no? Y en este caso solo un 70%, hasta un 70% va a lograr la remisión completa, por eso hay que soportar el tratamiento. A veces los tratamientos son tan agresivos que los pacientes abandonan el tratamiento. Bueno, entonces habíamos hablado de tipo y subtipo y ahora vamos a hablar del grado de diferenciación tumoral. O sea que en los protocolos ustedes van a ver que los pacientes tienen descrito tipo, subtipo, inmediatamente por debajo dice grado de diferenciación. Entendiéndose el grado de diferenciación, aquella capacidad que tiene el tumor de parecerse al tejido que le dio origen. Entonces, vamos a ver qué significa esto para nosotros. El grado de diferenciación tiene el siguiente significado: una implicancia pronóstica, sobre todo en mama y en próstata, en los tumores del sistema nervioso central como gliomas y meningiomas y en los sarcomas, fundamentalmente. Veamos, vamos a dar ejemplos. Hay diferentes gradaciones. Entonces, en los carcinomas, ¿cómo hacemos para graduar una neoplasia? Nos basamos en criterios nucleares y tisulares. A excepción del colon, donde solamente vemos porcentaje de glándulas, o de la próstata, donde el criterio es arquitectural y se denomina score de Gleason, o del carcinoma renal, que en vez de nuclear acá, por favor, hay que corregir, es nucleolar. La presencia de nucleolo o no va a dar un grado de Fuhrman.
Entonces, el grado de diferenciación tumoral está dado por el grado de diferenciación histológica, el grado de diferenciación tumoral en los carcinomas. Diferenciación histológica, pleomorfismo nuclear e índice mitótico. Estos tres componentes van a ser el grado de diferenciación tumoral. Como ejemplo, uno siempre habla de la mama, del tumor de mama. Vamos a ver entonces cómo condicionamos esto, que es el grado histológico. Es el porcentaje de formación de glándulas en el adenocarcinoma, el porcentaje de queratinización, como hemos visto en la primera diapositiva donde yo les preguntaba, ¿se parece poco, mucho o más o menos? Bueno, entonces el porcentaje de queratinización. Y en los carcinomas transicionales, que por supuesto son de la vía urinaria, por ejemplo, hay un porcentaje de disposición o formación de papilas y uno se fija en la polaridad de las células cuando crecen en esa proliferación y con eso establecemos un grado de diferenciación. Veamos acá, esto es un adenocarcinoma, una proliferación de epitelio glandular que constituye luces, constituye túbulos, entonces hay formación de glándulas, reproduce a un epitelio glandular, entonces un adenocarcinoma bien diferenciado. Acá cuesta más decir que esto es un adenocarcinoma, forma estas estructuras, algunas tienen unas luces irregulares centrales, otras parece que la misma célula está formando un conducto, acá también arriba hay un conducto, vamos a verlo arriba, aquí, ustedes están viendo que hay una luz, pero en general está formando cordones. Si uno tuviera que decir, acá hay otra luz, un grado de diferenciación aquí, es moderadamente diferenciado, y en este caso, ya hablando de una metástasis de un adenocarcinoma dentro de un ganglio, fíjense todos los linfocitos que están acá, y esta es la cápsula del ganglio, esto que está acá. Acá están viendo cómo son simplemente sábanas, una proliferación de células de aspecto epitelial, pero prácticamente sólida, es decir, que uno ya no puede reconocer, no sé si aquí habrá algunas estructuras o aquí luces, formación de luces a este aumento, apenas las podemos presentir esas luces, entonces esta es una metástasis de un adenocarcinoma poco diferenciado. Entonces el grado histológico bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. El grado nuclear, ¿en qué nos fijamos? Hay criterios cuantitativos como el tamaño nuclear, el tamaño nucleolar, como les contaba recién del carcinoma renal, o criterios cualitativos como por ejemplo el pleomorfismo nuclear, es decir, la diferencia entre la forma y el tamaño de los núcleos entre sí, la anisopoiquilocariosis. Aquí hay una estructura glandular para que ustedes vean cómo este tumor está formando una espalda contra espalda y un back-to-back acá glandular. Vamos a ver cómo son los núcleos. Primero, cómo están posicionados con respecto a la membrana basal de la estructura que están remedando, y están todos ubicados hacia la membrana basal. Este es el citoplasma de la glándula, y fíjense que son similares unos entre otros, por eso decimos grado nuclear 1. En cambio aquí, esta es una glándula, un acino mamario atrapado, normal. Estos son conductos del acino mamario. Esta es la proliferación neoplásica. Estas células que están aquí, fíjense cómo cambia el núcleo, porque esto lo hemos puesto para que ustedes vean cómo hay una diferencia entre un núcleo y otro. Eso también, a pesar de que es leve, esto es leve, por supuesto que hay que tener experiencia para ver muchos años para decir, esto es leve, pero sí, a mí me parece que es mucho. Bueno, sería discutible grado nuclear 1 o 2, pero hay que elegir, y sabemos que esta diferencia puede ser más marcada, así que esto es un grado nuclear 1. Esto es un grado nuclear 2. Fíjense aquí, unas muy pequeñas y otras mucho más grandes, algunas con hipercromasia,
Miren esta, por ejemplo, mucho más grande. Entonces esto es un grado nuclear 2 y finalmente un grado nuclear 3. Miren esto, esto, esto o esto. Miren acá arriba, esto contra esto. ¿Siguen ahí? Sí, Hola. profe. Sí. Ah, bien. Miren, otro grado nuclear 3 en la mama. Increíble, porque todos esos son para que ustedes vean en el mismo tejido cómo podemos tener un grado nuclear 3. Esto parece un carcinoma metatípico de la mama, puro, no parece un ductal. Muy bien, entonces vamos al último ítem. Ya dijimos grado histológico, grado nuclear, al índice mitótico. ¿Qué hace el patólogo? Cuenta las mitosis por campos de gran aumento. Coloca 10 campos de gran aumento y da un promedio de las mitosis que ha encontrado. Y esto tiene que ver con la gradación tumoral final. Entonces, se cuentan las mitosis normales y anormales y se establece un promedio en campo de 10 campos de gran aumento. Fíjense esta microfotografía para mostrar. Esto es una mitosis, esto es otra, ahí van 2, 3 y supongamos 4. Un estallido nuclear, acá creo que hay una que es 5, no sé. Sí, acá están bien, 5. 5 mitosis, ¿qué les parece? ¿Será alto el índice mitótico en este paciente o no? Este paciente, Sí. es alto, es alto. Normalmente en 10 campos, a veces tenemos 1 o 2 mitosis, imagínense tener 5, esta parece casi una apoptosis, que también puede presentarse en las neoplasias malignas, la apoptosis como un fenómeno. Entonces, diferenciación celular, índice mitótico y porcentaje de necrosis. ¿Para quién? Para los sarcomas. Porque a diferencia de los carcinomas, donde la necrosis no es un factor importante, acá el porcentaje de necrosis es importante. Entonces veamos, la diferenciación celular es cuánto se asemeja a una determinada célula, y como sabemos que los sarcomas son mesenquimáticos, acá tenemos que recordar que si se parece a la muscular, a la nerviosa, a la adiposa. El índice mitótico lo contamos en vez de 10 campos en 50 campos de gran aumento. Acá es mucho más valiosa la mitosis. Entonces nos marca de otra manera el pronóstico de la lesión y el porcentaje de necrosis. Entonces, para diferenciar un sarcoma, los factores pronósticos del carcinoma versus el sarcoma, en el carcinoma, grado de diferenciación histológica, grado nuclear, índice mitótico. En cambio, en el sarcoma, diferenciación tisular, índice mitótico y necrosis en porcentaje. Para diferenciar, entonces, ¿cuál es el pronóstico entre los sarcomas? Los de bajo grado, aparecen los de bajo grado, que son las que tienen esta característica. Por ejemplo, la diferenciación celular es más similar al tejido que le dé origen, un índice mitótico bajo y porcentaje de necrosis bajo. En cambio, los de alto grado, la diferenciación celular no es similar al tejido que le dio origen o perdió todas las características del tejido que le dio origen, índice mitótico elevado y porcentaje de necrosis alto. Quiere decir que a los sarcomas los voy a dividir en bajo y alto grado. ¿Hay una excepción? Sí, el liposarcoma pleomórfico. Si yo digo liposarcoma pleomórfico, ya hablo directamente de un sarcoma de alto grado de agresividad. Entonces, recordemos que es fundamental en los sarcomas graduarlos, salvo en aquellos como el liposarcoma pleomórfico, que su nombre ya viene asociado al comportamiento biológico de la neoplasia. Y como el liposarcoma pleomórfico es un problema, hay que recordar siempre que toda masa o proliferación adiposa que esté localizada entre fascias musculares, no sea subcutánea, no se moviliza, se encuentra fijo, pero fundamentalmente implica un compartimiento o, por ejemplo, se desarrolla dentro de la cavidad abdominal del liposarcoma, no debemos pensar esto es una proliferación adipocítica benigna. Hay que hacer la derivación a un centro donde se traten tumores de partes blandas y óseas. Hay un centro acá en el Hospital Padilla de derivación para el registro de las neoplasias, tratamiento de las neoplasias
del tejido de partes blandas y óseas que funciona aquí. Inclusive hay un banco de hueso. Entonces, acá tenemos un ejemplo para la microscopía de un tumor de la vaina nerviosa periférica, donde el grado de agresividad acá no es muy evidente en esta microfotografía, pero es para compararla. Acá tienen, miren, acá los núcleos no son tan diferentes unos entre otros. La agresividad es variable en el tumor de la vaina nerviosa periférica, puede ser buena o mala, pero nunca como el liposarcoma pleomórfico, que yo ya sé que el comportamiento va a ser siempre agresivo, con recidivas locales, con metástasis a distancia y la muerte del paciente por esta lesión, ¿no? Por el liposarcoma pleomórfico. ¿Para qué nos sirven los marcadores tradicionales, tipo, subtipo y grado de diferenciación? ¿Para qué que nos empecinamos los patólogos en definir e informar los factores pronósticos? Se utilizan en conjunto con otros elementos, como por ejemplo los imagenológicos de laboratorio, etcétera, para la estadificación del paciente y la estadificación para usarlos en la terapéutica. Entonces, fíjense, la estadificación oncológica, que es la que hace el oncólogo, es establecer el estadio de una neoplasia maligna, determinar el grado de invasión local y la metástasis a distancia. Con todos estos criterios se establece la terapéutica personalizada, criterios clínicos, quirúrgicos, de resecabilidad, anatomopatológicos, los marcadores tradicionales y los factores predictivos, o sea, factores pronósticos y predictivos, criterios analíticos, imagenológicos y endoscópicos. Todos esos criterios tiene que reunir el oncólogo para hacer la estadificación. Sin embargo, ustedes van a ver que al pie de nuestro estudio anatomopatológico, cuando veamos los tumores, figura la estadificación patológica, el TNM. El sistema TNM evalúa el tumor primario, N la metástasis ganglionar y M la metástasis a distancia. Esto es un sistema universal, o sea que si yo estadifico una neoplasia acá, esa estadificación tiene que ser similar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Con esa estadificación, el paciente puede ser evaluado en cualquier parte del mundo de la misma manera. La estadificación que hace el patólogo lleva una P minúscula adelante, PTNM, estadificación patológica. Y es fundamental para todas las neoplasias malignas. Si ustedes entran en la página de la JCC, que es el Colegio Americano de Patólogos, y entran en Protocols a JCC, van a encontrar cómo para cada órgano y sistema se ha hecho una protocolización que es seguida por diferentes. Nosotros los argentinos tenemos la protocolización que seguimos, es la del Colegio Americano de Patólogos, que es la CAP, pero en Europa hay otra protocolización, es similar, les comento. Los chinos y los coreanos también tienen protocolos, los japoneses tienen sus propios protocolos, pero uno los puede aunar en este sistema de estadificación universal como es el TNM. Básicamente todas tienen los mismos parámetros con algunas variaciones. Entonces, en neoplasias donde es fundamental es que yo sepa cuáles son los factores pronósticos, cuello uterino, colon, melanoma, mama, pulmón, endometrio, no, es todas las neoplasias tienen que tener una protocolización porque a partir de esto se va a tomar una decisión terapéutica una vez que se lo estadifique al paciente. Entonces, esta estadificación puede ser prequirúrgica o intraquirúrgica para las decisiones. Veamos esto. Lo que estoy mostrando es histórico, porque nosotros no hacemos resecciones como estas en la actualidad. Esto es un cáncer de cuello uterino. Ustedes están viendo, yo al grupo de mis alumnos les subí una imagen similar y ya tengo otra similar a esta. Este es el manguito vaginal, exocervix, este es el canal endocervical y esta es la masa tumoral vegetante que corresponde a un carcinoma de células escamosas. Fíjense, estas son las perlas córneas, que son estas estructuras
que parecen multilaminadas, que corresponden a la producción de queratina del carcinoma de células escamosas. Y aquí tenemos una resección pélvica de esta, ¿qué estructura sería? Esta es la vejiga. Ustedes saben que el útero se apoya sobre la vejiga y se vincula con el recto. Este es el recto que está abierto. Miren la vagina, lo que queda de la vagina que está infiltrada totalmente por el tumor. Este era el cuello uterino, reemplazado por esta masa tumoral sólida blanquecina, y este es el cuerpo del útero. Esta es la cavidad endometrial. Y estos son los anexos. Entonces fíjense que uno puede ver que en la historia o en la evolución natural del carcinoma de cuello uterino infiltra la pared de la vejiga e infiltra la pared del recto. Entonces la estadificación del cáncer de cuello uterino incluye una citoscopía y una rectoscopía para ver el comportamiento de la neoplasia en cuanto a la infiltración de estas estructuras. Esto sería para mí una pelvis congelada. Antes se hacían estas resecciones. Hoy esto es histórico. Nadie reseca a una paciente porque ¿sería curativo extirpar esto? No. No, no sería curativo. O sea, una pelvis congelada es un estadio terminal de cáncer de cuello uterino. Así que hoy ese tipo de cirugía no se ve. Esta es una resección de un colon sigmoides. Acá tenemos una regla para que podamos ver el tamaño. Miren, esta es la luz del colon, como la mucosa aquí es normal, normal entre comillas porque está un poco dilatada la luz y la mucosa no muestra los pliegues característicos, da una idea de que está plegada. Acá hay un pliegue, acá hay otro que sobreviven a la dilatación. Y aquí una masa tumoral que fíjense cómo constriñe la luz. Probablemente este paciente ha hecho un cuadro de casi obliterada la luz. ¿Cómo? Obstrucción de ilio. Claro, pero ¿cómo se llama el cuadro? Ya hicieron semiología, ¿verdad? Claro, el síndrome de ilio. Ha hecho una oclusión o suboclusión intestinal y desarrolla un ilio. Es cierto. Entonces el paciente puede llegar o perforado o con un cuadro de ilio a la consulta, ¿no? ¿Cómo demostramos que el paciente tiene ilio? Va a tener un abdomen globoso, ¿verdad? Un abdomen globoso. Perdón, hoy me falla, no solo en internet, sino la voz. Como si fuese dilatado el abdomen. ¿Qué otra característica más va a tener? ¿Cómo va a ser ese abdomen? Va a estar tenso. ¿Y cómo va? ¿Qué se va a quejar el paciente? Y Doloroso. Doloroso. Se va a quejar seguramente. ¿Y cómo demostramos que hay un ilio? ¿Cómo podemos demostrar con simples métodos? Haciendo las palpaciones. Pero por palpación únicamente lo sabría. Imageneológico. ¿Qué método imagenológico, por ejemplo, tendría? Porque por palpación vas a Sí. tocar un abdomen doloroso y distendido y el paciente puede que te cuente algo o no en su anamnesis, pero ¿con qué métodos podrían ver? Una radiografía. Una radiografía donde vemos los niveles, una tomografía, también vamos a ver niveles y distensión de asas. Básicamente esos métodos nos van a permitir ver y nos van a permitir ver el nivel de oclusión en algunas circunstancias. Muchas veces se hace una exploración, una laparotomía exploradora y se reseca. Si se perfora es una complicación grave, porque esto ya se podría perforar o no, aquí. El tumor es una debilidad en la pared, entonces Sí. se podría perforar y dar un abdomen agudo perforado, que es dentro de la estadificación del cáncer de colon. Si yo veo la perforación macroscópica, si yo la veo a la perforación macroscópica y el líquido peritoneal es positivo, eso lo coloca en un estadio avanzado directamente al paciente. Ya sabemos que va a recaer y la sobrevida es mala. Fíjense aquí lo avanzado de este caso,
cómo el tumor invadido, el mesocolon, acá hay un implante inclusive más distante que el propio tumor, y aquí uno puede ver cómo los ganglios son positivos, porque estas estructuras que están aquí redondas, blancas, deben haber correspondido a diseminación linfática. Entonces, no solo hay una invasión completa de la pared y de las estructuras adyacentes, sino que hay un depósito más alejado y las metástasis ganglionares. Esto lo vamos a demostrar en la microscopía. El patólogo va a dar cortes del tumor y va a buscar los ganglios linfáticos. En general, mínimamente 10 ganglios son suficientes para estadificar mama, axila. Pretendemos siempre tener o colon más de 10. Y aquí, en cambio, ustedes tienen una lesión a la que es terrorífico no acceder a la consulta a tiempo, pero ¿quién puede verse los nebus en la espalda? Casi nadie. Entonces tenemos que ir a que nos vean los nebus en la espalda. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Y sin embargo, fíjense este paciente que tardíamente ha consultado, esta proliferación, este crecimiento asimétrico de bordes irregulares. Algunos parecen con cambios de color, miren la intensidad del color acá disminuido, incluso aquí parece prácticamente que la piel está tomando una tonalidad normal. Estos se llaman fenómenos regresivos. Melanoma puede desaparecer y aparecer con metástasis a distancia, es decir, que al paciente le desaparece la lesión. Sí, yo tenía una mancha oscura acá que ha desaparecido y esto es melanoma. Melanoma, en este caso, es un extensivo superficial. En la microscopía nosotros vemos esta proliferación nébica que va a ascender, asciende, miren ahí el ascenso que hay hacia la epidermis. Acá tenemos la proliferación nébica también de melanoma, un melanoma ulcerado. Un factor pronóstico de mal pronóstico independiente es la ulceración. Aquí un ejemplo también, como es el melanoma, y hay un pigmento amarronado, y este es un melanoma nodular. Miren la piel de nuevo del paciente. ¿Qué les parece el paciente este y este? Este quizá no tanto, pero la foto está oscura. La piel es clara. Miren la cantidad de lesión solar que tienes, que subyace. Acá también, piel blanca y lesiones solares. Miren los ojos claros, la característica de un paciente con melanoma. ¿Es posible que un paciente con tez trigueña o un paciente con tez oscura desarrolle piel marrón, desarrolle melanoma? Por supuesto que sí, porque el factor acá el factor que va a producir el desarrollo de melanoma es el sol, ¿no? La exposición solar. Y para estadificar melanoma, ¿qué vamos a usar? Ya lo vamos a ver en la clase de cáncer de piel. Vamos a usar el estadio de Breslow, que es un estadio microscópico, damos el tamaño tumoral en el microscopio, o los niveles de Clark y decimos si está intradérmico, intraepidérmico, endermis papilar, dermis reticular o la grasa. Por supuesto, va empeorando el pronóstico cuanto mayor es la infiltración o mayor es el tamaño en milímetros. Es decir que Breslow y Clark son factores predictivos, pronósticos y predictivos. Cáncer de mama, un nódulo mamario. Esta es una resección o cuadroantectomía para extirpación del nódulo mamario. Acá está el nódulo y aquí ven que se han entintado los bordes. Hace rato que venimos viendo tinta china envolviendo las estructuras, pero esto se hace dentro del quirófano. Nos entregan la cuadrantectomía, la coloreamos con tinta china, la cortamos en forma seriada y medimos la distancia entre el tumor, que está acá, cortado en el medio, y el margen quirúrgico de resección. Si es necesario, se hace la ampliación. Y de paso estudiamos el ganglio centinela, que es la primera estación en donde drena el tumor, por impronta o por congelación también puede hacerse, y observamos si dentro de la estructura ganglionar hay implantes neoplásicos. Acá están los implantes neoplásicos o metástasis ganglionar. También las podemos revelar por inmunitoquímica.
Y acá tenemos un tumor, esta es la diseminación, que es por vía linfática, hemática, perdón, es un vaso, y está lleno de células tumorales, y es para mostrarles cómo el carcinoma de tiroides, que es del tipo folicular, puede dar invasión linfovascular y metástasis a distancia. Metástasis cerebrales. Esta es la metástasis cerebral. En la estadificación, en los linfomas, por ejemplo, o en los síndromes mieloproliferativos, hay que hacer la estadificación para establecer un tratamiento. Entonces la médula ósea, se hace una biopsia de médula ósea, se obtiene un cilindro de tejido y estudiamos si ese cilindro de tejido, en este caso sí está comprometido por una proliferación linfoide. Acá estamos viendo la proliferación linfoide paratrabecular, esta es la trabécula ósea, y podemos ver, y la podemos demostrar también por inmunohistoquímica. Entonces, todos estos han sido marcadores tradicionales de pronóstico. Se han hecho consensos y en base a esos consensos e investigaciones clínicas y estudios multicéntricos hemos determinado cuáles son los factores tradicionales de pronóstico que deben estudiarse para cada tipo de neoplasia, de manera que ustedes van a encontrar en los protocolos que nosotros les vamos a dar para estudiar todos esos ítems que se incluyen, tamaño tumor, tipo, subtipo, grado de diferenciación, tamaño tumoral, y los vamos a saber reconocer y el patólogo siempre los va a consignar. Son fundamentales para establecer la correlación anatomoclínica, coinciden con la descripción macroscópica y la selección muy apropiada de los tacos mediante estos protocolos va a poder, y la fijación correcta de la neoplasia, va a poder llevar a establecer estos parámetros que son histológicos que siempre se hacen con técnicas de rutina como son la hematoxilina y eosinina. A veces usamos técnicas especiales. ¿Qué técnicas especiales podemos usar? Histoquímicas como PAS, musicarmin, técnicas inmunistoquímicas para establecer origen, por ejemplo. Miren, melana para melanoma, EPAR1 para hepatocarcinoma, PSA para adenocarcinoma de próstata, la de los linfomas, CD15, CD30, CD20. También para marcar la proliferación de la neoplasia podemos usar Ki67, que es un marcador de índice de proliferación. La citometría de flujo es de apoyo para leucemias y linfomas en los diagnósticos. Y otras técnicas moleculares, por ejemplo, para ciertas leucemias, como la leucemia mieloide, se puede detectar el cromosoma Filadelfia, o para ciertas alteraciones moleculares que se hacen para el sarcoma de Ewing y otros sarcomas. Acá ponemos un ejemplo, cómo los factores pronósticos son fundamentales para carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma, y vamos a hacer una diferenciación a través de las técnicas de histoquímica. Antes lo hacíamos así, con PAS diastasa. Si el PAS era positivo, decimos es un adenocarcinoma, y si teníamos actualmente paneles de inmunistoquímica, sabemos que un adenocarcinoma va a marcar TTF1. Este es el ejemplo, esta proliferación que no forma luces glandulares, que es poco diferenciada, es positiva para Ki67, que es un índice de proliferación, y lo hacemos por inmunomarcación. Fíjense, todos los núcleos que marcan nos están marcando que están por proliferar a través de una mitosis. Entonces fíjense que los estudios de inmunistoquímicos se pueden hacer en el taco de parafina, y esto se le devuelve al paciente o permanece en el servicio. Y miren las técnicas que se les realizaron acá al CD20, CD3, CD30, CD15, que son, ¿le pueden pedir a los alumnos que por favor bajen la voz? CD20, CD3, CD30, CD15, y miren el diagnóstico final. Es un inmunofenotipo correspondiente al linfoma de Hodgkin clásico. O sea que todas las veces que nosotros tengamos una proliferación linfoide, al hacer este panel inmunistoquímico confirmamos que se trata de un linfoma de Hodgkin. Aquí estamos entonces, en los marcadores predictivos de terapéuticas.
A diferencia de los pronósticos que permiten la estadificación, los predictivos permiten la estratificación de los pacientes. Y esto es muy importante, no solo se basa en características moleculares que pueden ser reveladas por la inmunistoquímica, sino en alteraciones genéticas. Esperen un momento, por favor. Hola, ¿siguen ahí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a terminar porque realmente es muy larga la clase. Vamos a ver entonces cuáles son los cambios moleculares que ustedes ya han visto en carcinogénesis y que pueden evidenciarse a través de ciertos factores predictivos que están diseñados el día de hoy. La industria farmacéutica todo el tiempo está sobre el diseño y el rediseño de fármacos que van a intervenir sobre las vías moleculares que utilizan las células para desarrollar el cáncer. Entonces, diseño y reevaluación tiene que ver porque no todos los fármacos que se producen pueden ser utilizados, no superan las pruebas en animales y no llegan al ser humano porque pueden ser altamente tóxicas. Ustedes imagínense que estamos bloqueando vías moleculares que, si bien en algunos casos se utilizan para el desarrollo de una neoplasia, pueden en otras células formar parte de su actividad metabólica normal, de su actividad normal. Entonces, hay cambios moleculares neoplásicos en las señales de autosuficiencia, en los inhibidores del crecimiento, en la evasión de la apoptosis, en los defectos de reparación de ADN, en la capacidad replicativa, en la angiogénesis y en la capacidad de invadir y metastatizar. Miren la cantidad de vías moleculares que subyacen a todos estos procesos. Entonces, los marcadores predictivos, los factores predictivos del cáncer se van a basar en los de proliferación, de resistencia a la apoptosis y la invasión o angiogénesis. Muchas veces los cambios moleculares no se asocian a cambios morfológicos. Esto conocemos como heterogeneidad genotípica. No siempre los cambios moleculares se van a manifestar morfológicamente en la célula neoplásica. Subyacen, pero no se manifiestan morfológicamente. Entonces, los nuevos marcadores pueden dar lugar a una terapéutica neoadyuvante dirigida o terapéutica molecular específica, hacia esa lesión específica. Se llama terapia blanco a esa definición. Y hoy diríamos que hay lesiones moleculares específicas para cada tumor. Por eso decimos que las terapéuticas actuales son personalizadas. Es decir, que nosotros tomamos el taco del tumor, hacemos el estudio molecular y ese paciente puede o no recibir terapéutica si es que la alteración molecular está presente o ausente. Esto separa a los pacientes en grupos de quienes tienen o no la alteración molecular, de manera que no le damos un factor de toxicidad a un paciente que ya sabemos de antemano que no va a responder. ¿Cómo podemos en evidenciar nosotros esas alteraciones moleculares que subyacen al desarrollo de la carcinogénesis? Por inmunistoquímica, por ejemplo en mama, receptores hormonales ER2/neu, c-KIT para melanoma, para los tumores del estroma gastrointestinal, ER2/neu para el estómago, para el carcinoma gástrico, citogenética convencional o cariotipo para el oligodendroglioma, por ejemplo, PCR para Carras o Carras es para cáncer de colon, BRAF es para melanoma. Y FISH, es cuando ER2/neu marca o se llama ER2/neu bajo o ER2/neu negativo, le hacemos confirmación para ER2/neu por FISH. Acá tenemos los receptores hormonales, que son para mama y endometrio, y hay otros tumores más que también usan estos receptores. No solo son factores pronósticos, sino que también son terapéuticos. También tenemos el ER2/neu como se usa en mama, ya les he contado que se utiliza para cáncer gástrico también ER2/neu, y esa es la coloración nuclear de los receptores de estrógeno. Esta es otra inmunistoquímica, pero para ER2/neu miren cómo colorea la membrana, pero incompleta, por eso hace que el score sea un score 2, este es el que se corrobora por SISH,
o FISH. Antes por FISH, hoy por SISH. Este es el ejemplo de que la presencia o ausencia de alteraciones genéticas son también factores predictivos, como les conté recién, Carras en